bueno, estos 3 días voy a dar yo la sesión y el viernes de la próxima semana, en lugar de ser sesión conmigo, va a ser ayudantía con Julián. ¿Ok? Solo, igual quiero hacer una cosa también, y es que hoy y el viernes sí vamos a ir viendo un tema nuevo, y mañana vamos a discutir un ejercicio que de hecho vamos a seguir justo la estrategia que había dicho Gerardo el viernes pasado para probar que es cierta familia de conjuntos o mejor dicho, para probar este resultado que los conjuntos borelianos son cerrados bajo traslaciones en cualquier RN. Vamos a seguir una estrategia que había dicho Gerardo el viernes pasado, que era utilizar el lema de Dynkin. ¿Ok? Y también quiero que discutan mañana sobre las tareas. O sea, soluciones a algunos ejercicios. Ajá. Sobre todo porque vi que hay algunas tareas que tienen errores que sí me gustaría decir con más cuidado por qué son errores. ¿Ok? Em, y, y entonces, bueno, mañana, de nuevo, mañana va a ser conmigo en el mismo enlace. De todas maneras, le voy a pedir a Julián que si puede poner una imagen a la hora a la hora de la ayudantía, por si a alguien se le pasa, que ponga ahí que mañana es conmigo aquí. ¿Ok? Y de nuevo el viernes de la próxima semana va a ser con Julián. Gracias. También feliz Día de Muertos para ustedes. Espero que se hayan comido su pan de muerto, que pues es muy rico. Bueno, entonces permítanme compartirles la pantalla. Y bueno, comencemos sin tantos detalles sobre el recordatorio de la vez pasada, porque no hay pues mucho que recordar sobre el viernes. Pero empezamos con la introducción del tema de construcción de medidas. Nuestra principal motivación es construir a la medida de Lebesgue. Pero lo que vamos a ver funciona para muchas más medidas, no solo para la de Lebesgue. De hecho, bueno, la estrategia que vamos a usar llega un punto en el que se vuelve tan común, o bueno, es uno de los caminos tan estándar que, por ejemplo, hace poco me tocó, bueno, estuve arbitrando un artículo en donde los autores decían, ok, vamos aquí, tenemos esta familia de conjuntos, vamos a ponerle R, y tenemos una función que está definida ahí, en esa familia R. Entonces, por el teorema de extensión de Karateodori, tenemos una medida que hace lo que nosotros queremos que haga en los conjuntos borelianos de tal espacio. Y ya. O sea, a lo que voy es que es una construcción que si la estudiamos ahora para saber cómo es, también para que tengan una idea, bueno, que se vayan formando una mejor idea de cómo funciona esta teoría. Pero si van avanzando, va a llegar un momento en el que dicen, ok, por el teorema de Karateodori, existe tal objeto y ya seguimos adelante, ¿no? O sea, no se van a detener a probar cada uno de los detalles porque es una construcción bastante larga. ¿Ok? De hecho, yo creo que nos va a llevar 2 semanas la pura construcción del teorema bueno, la pura prueba del teorema de Karateodori. Pero, bueno, antes de espantarnos con eso, quiero recordar tantito sobre el viernes, un poquito más específico. Habíamos dado cierta terminología necesaria para enunciar de manera precisa el teorema de existencia y unicidad de la medida de Lebesgue. Mencionamos, y esto es lo que vamos a trabajar mañana, que una de las cosas que definimos, en particular la invariancia bajo traslaciones, utiliza tácitamente esta proposición.
La escribo para que intenten demostrarla, porque mañana es lo que vamos a hacer. Una de las cosas que vamos a hacer. Entonces, sea n en los naturales. Y lo que hay que probar es que para cuáles, para cualesquiera x0 en Rn, o sea, esto es un punto en el espacio, y A subconjunto de Rn, eh, tenemos que A es boreliano, sí, solo sí, la traslación de A por X, o sea, x0 más A, es boreliano. Bueno, nada más lo voy a poner aquí como nota. O sea, que el conjunto x0 más A es igual, o bueno, lo definimos como la colección de puntos que son de esta forma. X0 más un elemento de A. Si A es vacío, lo entendemos como el vacío. O sea, X0 más al vacío es el vacío. ¿Ok? Ahora, de nuevo, esto es lo que vamos a ver mañana y lo escribo de manera explícita para que intenten resolverlo. Eh, Ahora, para poder enunciar el teorema de Caratadori, el teorema de extensión de Caratadori, que es el objetivo principal de lo que vamos a ver ahora, necesitamos un par de definiciones. Vamos a definir una estructura que se llaman anillos, y bueno, va a ser otra estructura de familias de conjuntos, o sea, ya vimos álgebras, sigmálgebras de sistemas y pisistemas. Vamos a definir otra familia de conjuntos, y esta se va a llamar anillo. Y además vamos a definir una familia, perdón, una función definida sobre anillos que van a ser más o menos como las medidas aditivas en las álgebras, pero en anillos, ¿ok? Y esas las vamos a llamar premedidas. Entonces, vamos a poner esta definición. Ah, perdón. Antes de poner, eh, antes de poner la definición, voy a fijar el conjunto en el que estamos trabajando. O sea, X un conjunto. Ok, ya fijamos nuestro conjunto y la sección es el teorema de extensión. Igual, antes de arrancarnos con las definiciones, quiero recordar que la referencia principal que estoy siguiendo aquí es el libro de Ambrosio y sus colaboradores. ¿Ok? Las secciones 1.5 y 1.6. Ahora sí, la definición. Un anillo eh, bueno, un anillo de subconjuntos de X es una colección. Vamos a ponerle R, bueno, subconjunto de potencia, tal que vamos a pedirle tres cosas. La primera es que el vacío pertenezca al anillo. La segunda es que si tenemos dos elementos del anillo, entonces su unión también vuelve a caer en el anillo. Y la tercera es que si tenemos dos elementos del anillo para todos A y B en R, tenemos que la diferencia está en R.
Ok, ahora me parece que es pertinente hacer algunas observaciones, ¿no? Bueno, para no perdernos con tantas definiciones, de nuevo, ya tenemos varias estructuras similares, ¿no? Tenemos álgebras, tenemos bisistemas. Sabemos que la estrella en nuestro curso son las sigmálgebras, ¿no? Esa es la estructura principal. Y todas las demás las estamos utilizando para tratar de llegar a sigmálgebras. Ajá. Aquí va a ser pues algo similar. Nuestro objetivo, ahora lo voy a escribir de manera precisa, es tratar de definir una medida o tratar de probar la existencia de una medida de, de determinar el valor de la función en una estructura más sencilla. Esta estructura más sencilla es la estructura de anillo. Ahora, para relacionar los anillos con lo que ya conocemos, observemos que si tenemos un anillo que tiene a todo el espacio, entonces es un álgebra. Lo voy a poner aquí abajo como observación. Si R es anillo y X pertenece a R, entonces R es álgebra. Ahora, bueno, aquí para probar esto, pues recordamos qué es lo que sabemos de las álgebras. Pues, pues la definición, ¿no? O sea, bueno, no tenemos otros resultados que nos las puedan caracterizar. Así como tenemos el lema de Dynkin para sigma álgebras, no hemos dado algo similar para álgebras. Entonces, lo único que tenemos es la prueba, la definición. Entonces, para probar la observación, lo voy a hacer así en sucio. Tendríamos las tres condiciones de álgebra, que son X está le pusimos R. La segunda es que es cerrado bajo complementación. O sea, si A está en R, entonces el complemento está en R. Y la tercera es que es cerrado bajo uniones finitas. Entonces, A unión B está en R. Ahora estamos diciendo, si sabemos que R satisface, bueno, si es un anillo, entonces satisface estas tres condiciones y además contiene AX. Ahora vamos a ver si se satisfacen las tres del álgebra. La primera es válido porque es justamente nuestra hipótesis, ¿no? A2 es cierta porque, bueno, porque A1 es cierta y R3 es cierta. Entonces, si tomamos a un elemento de R y X, que ya sabemos que está en R, esto implica que X menos A, que es justamente el complemento de A, está en R, ¿no? Y es esa condición de aquí. Y A3, pues es lo mismo que R2. Entonces ya esta observación eh, ya está lista. ¿Ok? Y Una bueno, pregunta, si yo tengo una álgebra, con tal de quitarle nomás a X, ¿ya se me vuelve un anillo um, o no? ¿O no necesariamente? yo diría que no necesariamente, porque también tendremos que checar que esto fuese cierto, ¿no? O Las sea, uniones, ¿no? Ah, ajá, podría pasar que en una de esas a todo el espacio lo puedes separar como dos elementos de tu anillo. Entonces ahí ya no lo puedes quitar. O bueno, del álgebra, ¿no? Ahí ya no puedes quitar al total. Lo que sí tenemos es que toda álgebra es un anillo, pero no todo anillo es un álgebra. Ajá. Ahora, esto lo voy a dejar un poco en el aire porque es parte de lo que vamos a hacer al momento de construir la medida de Lebesgue, pero nada más para dar un ejemplo explícito de un anillo que no es un álgebra. O sea, igual no vamos a hacer las cuentas ahorita, es nada más para mostrarlo. Consideren a R a la colección de uniones finitas, incluyendo al vacío, de uniones finitas, de intervalos de la forma alfa, beta, o sea, abiertos por la izquierda y cerrados por la derecha.
Entonces, en este caso, vean, el vacío pertenece a R, pues sí, porque estamos diciendo que, o sea, sí lo estamos declarando, ¿no? Sí estamos incluyendo el vacío. Ahora, ¿qué pasa si tenemos dos uniones finitas de intervalos de esta forma? Pues cuando las unimos, nos pueden quedar más intervalos de esta forma, ¿no? Pero sigue siendo una colección finita. Entonces, estas dos cosas sigue siendo cierta. Ahora, eh, ¿qué pasa si tenemos dos uniones finitas de intervalos, A y B, y le vamos a quitar B a A? Ahora, ahí sí hay que irse con un poco más de cuidado, pero, pero bueno, para simplificar las cosas, al menos en esta discusión informal que estamos haciendo ahora, observen qué ocurre si suponemos que A tiene un intervalo y B nada más tiene un intervalo, ¿ok? O sea, cuando hacemos todo, cuando ya argumentamos en general, reducimos toda la situación a este caso en el que nos interesa nada más un intervalo de una colección y otro intervalo de otra. Y además de esto, pues ahora que lo ponga van a ver que ya lo vimos, ¿no? Entonces vamos a poner A igual a eh, alfa beta y B igual a gamma delta, ¿ok? Entonces vamos a fijar a nuestro intervalo alfa beta, digamos, ahí está. Y ahora vean, esto en serio ya lo habíamos dicho. Tenemos las posibilidades que tenemos para B son eh, contiene a A, ¿ok? Entonces ahí A menos B es vacío y ya acabamos. Puede pasar esto. Lo voy a poner aquí abajo para que sea un poco más claro. Entonces, cuando tomamos la diferencia, nos va a quedar otro intervalo que sea abierto por la izquierda, porque aquí le estamos quitando este cacho de aquí, bueno, este puntito de acá, y cerrado por la derecha. Ajá. Del mismo modo, si ahora nos queda que B está por aquí, eh, entonces al quitarle A menos B nos va a quedar, lo voy a poner en azul para recalcar, nos va a quedar esto, ¿no? Que vuelve a ser un intervalo abierto por la izquierda y cerrado por la derecha. Ajá. Y bueno, la otra posibilidad es que B esté hasta por acá o hasta por acá. Y en cualquiera de los dos casos, A menos B es igual a A. Ajá. Entonces, trabajando con esta observación, podemos concluir que la tercera condición de anillos también es cierto. O sea, aquí ya tenemos una unión, bueno, un anillo que no es un álgebra. Y ahora, estoy seguro de que más de uno de ustedes estuvo batallando con esta colección de conjuntos para la tarea de la semana pasada, ¿no? Y un punto importante es que los reales no están aquí. ¿Ah? O sea, eso era una de las partes difíciles bueno, no difíciles, sino de las partes que requerían como más trabajo de ese ejercicio, que los reales no están aquí. Entonces, eso ya nos está diciendo que la colección R es un anillo y no es un álgebra. ¿Ok? Bueno, esta última parte la vamos a hacer, les digo, la próxima semana con un poco más de detalle, pero eh, nuestro ejemplo, ¿no? De un anillo que no es un álgebra. Ok, entonces se ve el ejemplo. Ahora, vamos a necesitar otra, bueno, una función que es, pues, como las medidas, pero en anillos. Em, una, bueno, vamos a fijar el anillo, sea R, subconjunto del potencia de X, un anillo. Una premedida. Bueno, aquí tenemos que admitir que quien le puso el nombre no era particularmente este, creativo para esto. Una premedida es una función que le vamos a poner mu.
que va de nuestro anillo a los reales extendidos no negativos, tal que la primera condición es la misma que ya pedimos para medidas y para medidas aditivas. O sea, que la medida del vacío sea 0. Nada más observamos, el vacío sí está en R porque es parte de los axiomas que definen a un anillo. Y la segunda es una sigma aditividad, pero con cierto cuidado o con cierta precaución, porque de entrada podría pasar que si tomamos una sucesión de conjuntos disjuntos en R, la unión de todos ellos no esté en R. Y recordando a nuestro ejemplito de anillo, que es el de las uniones finitas de intervalos de esta forma, pues bueno, si tomamos a los intervalos de esta forma, así, n más 1, y los unimos sobre n en los enteros, pues todo esto nos da los reales, ¿no? Son disjuntos por pares. Sin embargo, esta unión no cae en R. Por eso les digo que esta segunda condición de sigma aditividad debe ser con cierta precaución. Entonces, si AN es una sucesión disjunta, o sea, los términos son disjuntos por pares, en R, o sea, es una sucesión en R de términos disjuntos, y la unión de todos ellos cae en R, entonces la medida de la unión de AN es igual a la serie de las medidas. Ahora, antes de avanzar, quiero vamos a ir avanzando un poco para, ir tocando tierra, ¿no? O sea, ir avanzando un poco en la discusión sobre la medida de Lebesgue. La R de las uniones finitas de los intervalos abiertos por la izquierda, cerrados por la derecha, esa la vamos a usar. Ahora, una función que vamos a definir es, bueno, la premedida que vamos a tomar, la vamos a definir a través de esto. Beta menos alfa, ¿ok? O sea, hay que probar muchas cosas. La definición no es tan directa como parece. O sea, sí hay que probar que esa cosa tiene sentido. Sobre todo al extenderlo a R, ¿ok? Pero bueno, lo que voy es que el intervalo 0, 1 lo podemos escribir como la unión desde n igual a 1 hasta infinito de intervalos de esta forma, ¿no? 1 entre n más 1, 1 entre n. Y ahora observen, todos estos intervalos son disjuntos, todos pertenecen a R, y la unión numerable bueno, la unión de todos ellos vuelve a caer en R, ¿ok? Entonces, hay que tener cuidado porque sí puede ocurrir, o sea, sí podemos tener una unión numerable de elementos de nuestro anillo bueno, unión disjunta que caiga en el anillo, y también podemos tener una unión disjunta que no caiga en el anillo. Ajá, entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, entonces ya que tenemos la definición de anillo y la definición de premedida, ya podemos enunciar el teorema de Kara-Teodori, que es a lo que vamos. Teorema, extensión de Kara-Teodori. Bueno, una cosa una cosa que he visto es que generalmente escriben, oh, no lo puso muy claro, generalmente escriben Kara-Teodori así, pero también lo he visto sin el acento. Y bueno, pues quién sabe cómo se pronuncia, si Kara-Teodori o Kara-Teodori. O sea.
Si alguno de ustedes sabe griego, pues creo que sí era griego. Pero bueno, si alguien sabe cómo se pronuncia, pues díganos a los demás. Bueno, el teorema nos dice que si tenemos un conjunto, sean X un conjunto, R un anillo de subconjuntos de X y mu una premedida. Entonces, existe, bueno, voy a ponerlo así, podemos extender a nuestra premedida mu a una sigma álgebra que contiene a R, que contiene a R. Y bueno, además la extensión va a ser única si la medida mu, o bueno, si la premedida mu es sigma finita. O sea, no estoy diciendo qué significa que una premedida sea sigma finita, pero es la misma definición que una medida. Eso quiere decir que existe una sucesión en R, o sea, en nuestro anillo, tal que la medida de todos esos términos es finita y la unión de todos esos términos sea todo el espacio. La medida, o la extensión, mejor dicho, no la medida, es única si mu es sigma finita. Ahora, antes de discutir, vamos a leer con un poco más de calma el enunciado, ¿no? Y bueno, primero esta parte final, porque aquí es más obvio qué es lo que tenemos que hacer. O sea, supongamos que ya tenemos todo esto. Al final, la última oración nos dice que la extensión es única si la premedida es sigma finita. O sea, nos está dando un enunciado de unicidad de una medida sigma finita. Y ya tenemos un resultado al respecto, ¿no? O sea, consecuencias que dijimos del lema de clases monótonas de Dynkin era justo perdón, una de las consecuencias que teníamos del lema de Dynkin era justo un criterio para determinar la igualdad de medidas. ¿Eh? Ok, bajo esta hipótesis de que fuesen sigma finitas. Ok, entonces la última parte ya no nos espanta porque, o sea, aunque hay que hacerlo, sabemos que va a salir por Dynkin. O bueno, intuimos que va a salir por Dynkin. Donde sí tenemos que detenernos es en la primera parte. De nuevo, tenemos, o nuestro punto de partida es un conjunto, un anillo y una premedida. O sea, es una estructura que parece un espacio de medida que ya conocemos, pero no es tan restrictivo. ¿Eh? Lo que nos dice el resultado es que a partir de esta estructura de conjunto, anillo y premedida, podemos obtener una sigma álgebra y una medida definida en esa sigma álgebra con las propiedades de que la sigma álgebra contiene a R y cuando restringimos a la medida a R, o sea, si digamos la sigma álgebra que obtenemos es A y tenemos esto, cuando restringimos a la medida que nos sale por el teorema a R, vamos a recuperar a la premedida original. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, la estrategia va a ser esta. Si empezamos con, esto no es un espacio de medida, es lo que empezamos, ¿no? Con lo que empezamos, o sea, un conjunto, un anillo y una premedida. Lo que vamos a hacer es, a partir de cierto procedimiento, vamos a extender esto a X
a todo el conjunto potencia y a una función que va a ser, la vamos a llamar medida exterior. Entonces, de nuestro punto de partida crecemos, pero la cosa es que aquí podemos crecer mucho y no necesariamente nos sirven todos los conjuntos. Ajá. O bueno, no necesariamente esta función que vamos a obtener a partir de aquí se va a portar bien en todos los conjuntos. Entonces, lo que vamos a hacer es esa medida exterior o esa función que está definida en todo el potencia, lo vamos a restringir en una sigma álgebra que contiene a R. Entonces, esto va a ser así. Bueno, nada más por ahora vamos a ponerle así y mu acá estrellita, barra. Ahora, la altura con la que estoy poniendo esto es a propósito, porque empezamos en un conjunto, vamos a tener esto, R va a estar metido en A, que va a estar metido en el potencia, ¿no? Este es un anillo, este es una sigma álgebra que contiene y este pues es el conjunto potencia. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, la discusión, o bueno, vamos a arrancar ya la discusión de cuentas estudiando medidas exteriores eh, y viendo cómo nos vamos a restringir para a cierta sigma álgebra conveniente. Una vez que ya tengamos esto, por separado, vamos a ver cómo podemos obtener de una premedida una medida exterior. Es decir, vamos a ver esto. Y al final vamos a juntar ambas cosas para escribir la prueba del lema perdón, el teorema de extensión de Kara-Teodori. Entonces, vamos a hablar ahora de medidas exteriores. Medidas exteriores. Vamos a fijar de nuevo nuestro conjunto, sea X, un conjunto. Bueno, solo un comentario al margen. Si a alguno de ustedes les gusta o en algún, pues sí, si les llama atención así como estudiar conjuntos de Cantor y fractales, como este, ¿no? O sea, si les interesa estudiar como este tipo de cosas, ahí aparecen muchísimo, o bueno, gran parte del estudio se hace a través de medidas exteriores. Entonces, bueno, por si a alguien le interesa. Pero bueno, la cosa es, ¿qué es una medida exterior? Entonces vamos a definirla. Una medida exterior pues es algo que es casi como una medida, ¿no? Pero definido en todo el conjunto potencia. Una medida exterior en X es una función y de nuevo va a ser, vamos a ponerle estrellita aquí, que va de el potencia. Aquí sí estamos agarrando todo el potencia, no una sigma álgebra en particular, sino el potencia. Eh, perdón, una sigma álgebra fija que podría ser no todo el potencia. Aquí estamos hablando de todos los subconjuntos a los reales extendidos no negativos, tal que la primera condición, pues es la de siempre. La medida del vacío, o bueno, la medida exterior del vacío es 0. Y la segunda no va a ser sigma aditividad, sino sigma subaditividad. O sea, que si AN es una sucesión en 2 a la X, a diferencia de los axiomas para medida aditiva o para medida sigma aditiva o para premedida, aquí no me importa si son disjuntos o no. Estoy tomando una sucesión de subconjuntos de X. Entonces, la medida exterior de la unión de todos ellos AN es menor o igual que la serie.
¿Ok? De hecho, aquí llegan a ocurrir cosas bastante curiosas. Y es que sí hay instancias en las que del lado izquierdo tenemos una unión disjunta y bueno, y aún así tenemos una desigualdad estricta. ¿Ok? Nada más para señalarlo. Una pregunta, ya no me importa si son disjuntos o no, ¿verdad? Que aquí no importa si son disjuntos o no. Exacto, en medidas exteriores son nada más una sucesión arbitraria de subconjuntos tiene que satisfacer esto. Ajá. Y lo que estoy comentando es que en medidas exteriores incluso podríamos tener esto. N en los naturales, AN, y estrictamente menor que la serie. Esto sí puede ocurrir. Eh, ok, sí, nada más. Ahora continúo, es que me acaban de hacer un comentario bien importante en el chat. Entonces, en los últimos 6 minutos, 6, 7 minutos, vamos a discutir el ejercicio de la tarea, sobre todo porque igual el viernes hice un comentario que no debí de haber hecho, o sea, porque estaba mal. Entonces vamos a dedicarle los últimos minutos a ver cómo se construye el conjunto de Cantor de la tarea. ¿Ok? Bueno, entonces regresando a las medidas exteriores, esto sí puede ocurrir en una medida exterior. Ajá. Bueno, ahora vamos del conjunto de potencia. Imaginen que ya tenemos un conjunto y una medida exterior. Ahora, nos vamos a fijar en la colección de conjuntos bien portados. Ahora defino qué me refiero por eso. Nos vamos a fijar en la colección de conjuntos bien portados con respecto a la medida exterior. Y vamos a ver que satisfacen, bueno, que tienen cierta estructura. Entonces, sea esto una medida exterior. Un conjunto eh, un conjunto B es mu estrellita medible. Sí, eh, para toda A subconjunto de X, tenemos que la medida de A es igual, bueno, la medida exterior de A es igual a la medida exterior de la intersección más la medida exterior de A menos B. O sea, dicho de otro modo, B como que nos parte bien el espacio, ¿no? Ahora, bueno, nada más termino la definición y divago tantito. Denotamos. Esta es una M caligráfica y el subíndice es mu estrellita. A la colección de conjuntos mu medibles. Bueno, mu estrellita medibles. Ok, ahora, quiero hacer nada más una aclaración. Yo dije que o bueno, estoy diciendo aquí que los conjuntos medibles o los mu estrellita medibles son aquellos que nos separan de cierto modo el espacio. Sin embargo, para ser honestos, esto,
como que, como que realmente no lo pensamos así. O sea, es una definición muy poco intuitiva, ¿no? O sea, es como realmente difícil decir con un dibujo o, bueno, en términos muy llanos, qué significa la medibilidad. Eh, Sin embargo, sí vamos a poner, sobre todo en medida de Lebesgue, bueno, vamos a discutir algunas definiciones equivalentes que sí son mucho más amigables y son más intuitivas. E incluso hay una exposición que, no sé, estoy aún considerando si la incorporo en alguna hoja o no, pero está muy, muy bonita. Entonces, si quieren, revisen el libro de Cadets, donde él habla de medidas exteriores, o bueno, donde empieza a hablar del tema. Solo hay que considerar que Cadets no habla de medidas exteriores, eh, no habla de medidas exteriores que pueden valer más infinitos, sino habla de medidas exteriores que solo asumen valores finitos. Ujú. Que bueno, para lo que nos importa realmente no es una restricción fuerte, y la teoría se hace mucho, mucho más transparente. ¿Ok? Entonces, sí sugiero que revisen un poco el libro de Cadets al respecto. Pero bueno, vamos a jugar un poco con esta noción de conjuntos medibles, al menos para familiarizarnos con la definición. Entonces, o sea, lo voy a poner como observación. Eh, ah, Perdón, acabo de ver una pregunta de Alejandro y me parece importante antes de las observaciones, que nos pregunta si aquí tampoco importa si la sucesión es creciente o decreciente. No, tampoco importa. Esto es válido para cualquier sucesión de subconjuntos de X. Independientemente de si es creciente o decreciente o disjunta o bueno, tiene cierta estructura bonita o fea, no importa. Esto debe de ser cierto. ¿Ok? Entonces, en la observación ya fijamos el conjunto, entonces ahora vamos a fijar a nuestra medida exterior. Una medida exterior en X. Ahora, vean. Primero, si A y B son subconjuntos de X, entonces la medida exterior de A unión B es menor o igual que la medida exterior de A más la medida exterior de B. O sea, es subaditiva la medida exterior. Quiero señalar que aquí la definición la tenemos para uniones numerables, no le estamos dando para uniones finitas. Lo que estamos diciendo en este primer inciso es que pues la desigualdad también es cierta para uniones finitas. Y la prueba la voy a hacer rápido porque es la misma estrategia que ya utilizamos una vez. O sea, vamos a tomar dos conjuntos o dos subconjuntos de X y definimos A1 igual a A, A2 igual a B, y para toda n en los naturales mayores o iguales que 3, ponemos AN igual al vacío. ¿Ok? Entonces, por ME2, o sea, por el segundo axioma que le metimos eh, a las medidas exteriores, eso es un 2.
por este axioma tenemos que la medida exterior de A unión B, bueno, esto es igual a la medida exterior de toda la unión, ¿no? Ahí no estamos haciendo nada, o bueno, simplemente estamos reescribiendo este conjunto. Estas son el mismo conjunto. Esto es menor o igual que la serie, esta de aquí. Y ahora, si utilizamos, aquí voy a poner ME2. Si utilizamos ME1, que nos dice que la medida exterior del vacío es 0, eso nos dice que de 3 en adelante, todos los términos en la serie valen 0. Y esto es la medida exterior de A más la medida exterior de B. Y esto vale por ME1. ¿Ok? Bien, y es lo que queremos probar. Nada más voy a cambiar aquí la conjunción. Ok. Bien, si todavía podemos discutir un poquito más de los conjuntos, o bueno, hablar algo sobre los conjuntos medibles antes de hablar sobre la tarea. O sea, vean, ya sabemos ahora que las medidas exteriores son subaditivas, o sea que la medida de la unión de dos cosas es menor o igual que la suma de las medidas. Ahora, veamos en la definición de mu estrellita medible. Lo que nos dice es que, bueno, del lado derecho tenemos dos conjuntos A intersección B y A menos B, cuya unión nos da el conjunto que está del lado izquierdo, ¿no? Entonces, por el primer punto de la observación, lo que tenemos es que esta desigualdad siempre es cierta. O sea, independientemente de si el conjunto B es medible o no, es mu estrella medible o no, la desigualdad que acabo de poner en amarillo siempre vale. Eso nos dice que si queremos probar que un conjunto es medible, no tenemos que probar ambas desigualdades. O sea, tenemos esto. B es mu estrella medible. Sí y solo sí. eh, para toda A subconjunto de X, tenemos que la medida exterior de A es mayor o igual que la suma de la medida exterior de A intersección B más la medida exterior de A menos B. Ok, de nuevo, esto nos gusta porque nos está simplificando la vida para verificar la medibilidad de un conjunto. Ujú. Bueno, esta es una observación que, vean, según yo es fácil. Si la medida exterior de B es 0, entonces, perdón, es que me quedé pensando si acabo de percatarme de que hace falta un axioma en las medidas exteriores, pero bueno, ahora lo ponemos rápido para poder discutir sobre la tarea. Un axioma importantísimo que me faltó es que las medidas exteriores son monótonas. O sea, eso lo probamos para las medidas normales, ¿no? O sea, las medidas en sigma álgebras en general. Aquí este axioma es importante y disculpen, se me pasó, y es que A está, si A está metido en B, sí, si A está metido en B y está metido en X, entonces la medida exterior de A es menor o igual que la medida exterior de B. Ok, entonces
bueno, hay que hacer las cosas bien. Aquí hay que cambiar esto y habíamos hecho referencia a estos axiomas acá. Entonces esto es ME3 y este sigue siendo ME1. Ok, bueno, disculpen por este desliz. Pero bueno, al menos ya con este axioma que no había puesto, este resultado de aquí es obvio, ¿no? Porque vean, supongamos que la medida exterior de B es, es, eh, es 0. Entonces, como, como la medida exterior es monótona, cuando nos fijamos en este cacho de acá o en esta suma, el primer sumando vale 0. ¿Ok? Y además, pues esto es cierto. Esto es cierto también por la monotonía. Ajá, o sea, este conjunto A menos B es un subconjunto de A, entonces la medida exterior de A menos B es menor o igual que la medida exterior de A. Sin embargo, el primer punto, perdón, el segundo punto nos dice que eso implica que B es medible. ¿Ok? Bueno, entonces esto lo vamos a dejar aquí para poder discutir un poco sobre la tarea. Den un segundo para poder cargar el PDF. Bueno, les voy a compartir de una vez la pantalla, o bueno, el PDF. Lo digo para no hablar de memoria, que fue justo el error de la vez pasada, ¿no? Bueno, mi error, o sea, hacer esto de memoria y no leer antes el ejercicio. Ok, ya se está presentando. Y aquí está. Ahora, el ejercicio nos dice, tomen un alfa entre 0 y 1 y vamos a construir a f de alfa como construimos bueno, como el conjunto de Cantor clásico con un ligero cambio. En el paso n más 1, quitamos de cada uno de los intervalos j contenidos en el enésimo paso el intervalo abierto con centro en el punto medio de j y de longitud alfa por 3 a la menos n. Y bueno, ahí pongo el ejemplo. Deben de probar que independientemente del alfa que elijan, f de alfa es no vacío, f de alfa es cerrado, el interior es vacío y el complemento de f de alfa es denso en 0,1. Y bueno, tienen que calcular la medida de f de alfa. Ok, entonces, permítanme cambiar lo que, bueno, lo que les voy a presentar para que les presente de nuevo el pizarrón. Entonces, lo que nos dice el ejercicio es, primero, alfa está entre 0 y 1, y en cada paso quitamos alfa de cada intervalo. Bueno, quitamos un intervalo abierto, un int apto de longitud alfa entre 3 a la n. Ok. Bueno, centrado en el paso del paso anterior. En el centro del intervalo del paso anterior. Bueno, la redacción es medio fea, pero vamos a ver el dibujito. Empezamos en
0, 1. Ok, aquí este es el 0, aquí este es el 1. Este es el paso 0. Ahora, en el paso 1, vamos a fijar alfa entre 0 y 1. En el paso 1, vamos a quitar el intervalo. O sea, nos vamos a fijar primero en el 1 medio, que es el centro de este intervalo. Ahí está el 1 medio. Y dice que quitemos el intervalo abierto, centrado en 1 medio y de longitud alfa tercios. ¿Ok? Entonces, agarramos esto de aquí. O sea, esto, lo que puse ahí en rojo es lo que vamos a quitar. Y la longitud de esto es alfa entre 3. También quiero hacer una observación. Cuando alfa es igual a 1, debemos de caer otra vez al conjunto de Cantor. ¿Okay? Ahora, al siguiente paso, lo voy a copiar. Bueno, ahí está eso. Y dijimos que habíamos quitado. Si nos fijamos aquí, fijamos acá y quitamos lo que está en medio. Ok, eso era lo que teníamos en el paso anterior, ¿no? Todavía no estamos haciendo nada. Ahora, lo que vamos a hacer es, nos fijamos en el de la izquierda, encontramos la mitad, y aquí vamos a poner un intervalo, bueno, vamos a quitar un intervalo de longitud alfa entre 3 al cuadrado. Alfa 3 al cuadrado, y aquí lo mismo, nos fijamos en la mitad, y tenemos alfa entre 3 al cuadrado. ¿Ok? Bueno, entonces lo voy a copiar y empezamos aquí, ¿no? O sea, estos son los intervalitos que sobrevivieron del paso anterior. Borro esto. Ok. Y volvemos a hacer lo mismo. Ubicamos el centro y agarramos el intervalito abierto y ahora tiene que ser alfa entre 3 al cubo. Lo que quitamos, aquí ubicamos el centro. Y otra vez alfa entre 3 al cubo. Y lo mismo aquí. Ajá. Alfa entre 3 al cubo. Aquí lo mismo. Alfa entre 3 al cubo. ¿Ok? Y bueno, este procedimiento lo hacen para cada número natural. Ajá, o sea, en cada iteración, o bueno, en el paso n, van a obtener 2 a la n menos 1 intervalitos, ¿no? O sea, aquí en el paso 0, perdón, en el paso 1 obtuvimos 2 intervalos. Entonces, este es a la n. En el paso 0 obtuvimos un intervalo, o bueno, empezamos con un intervalo. En el paso 1 tenemos 2. En el paso 2 tenemos 1, 2, 3, 4. En el paso 3 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y así se va. Ajá. Ok, entonces, esta iteración lo van haciendo en cada piso, digamos, de nuestro conjunto de Cantor. Y aquí tienen una colección finita de compactos, o sea, nada más tiene uno. Aquí tenemos una colección finita de 2 conjuntos compactos. Aquí tenemos una colección finita de 4 conjuntos compactos. Aquí una colección finita, bueno, una colección de 8 conjuntos compactos. En el enésimo paso vamos a tener una colección de 2 a la n conjuntos compactos. Y bueno, lo que me interesa es que la unión finita de compactos es compacta, ¿no? Entonces, todos estos son compactos, todos estos son anidados. Entonces,
podemos utilizar lo que ya sabemos de compactos, ¿no? Bueno, no quiero resolver el ejercicio, pero ya lo que saben ustedes de sucesiones de compactos anidados lo pueden utilizar aquí. Y eso les ayuda a concluir, por ejemplo, que esta cosa no es vacía. Y bueno, ni siquiera, no solo que no es vacía, ¿no? Eso ya les daría directamente que no es vacía, que es compacta, por lo tanto es cerrada. Ahora, ¿cómo podríamos ver que que el interior es vacío? Esta es la pregunta, ¿no? Pues yo les diría, traten de probarlo exactamente como en el conjunto de Cantor usual. ¿Cómo hacen para ver que el conjunto de Cantor usual tiene interior vacío? Pues una cosa que pueden probar es, bueno, pueden probar directamente que el complemento es denso en 0,1. Si el complemento es denso en 0,1, eso quiere decir que todo abierto en 0,1 va a agarrar un cacho del complemento y eso quiere decir que no va a estar enteramente contenido en F, o bueno, en el conjunto de Cantor, ¿no? Y eso implica que el interior va a ser vacío, ¿ok? Ahora, el secreto, tanto en estos como en el conjunto de Cantor, es que todos estos intervalitos se van yendo a cero, o sea, se van haciendo cada vez más chiquitos. Entonces, si lo hacen de ese modo, van a poder concluir las partes, digamos, métricas, ¿no? Del ejercicio. Y la parte de medida, eh, pues la parte de medida, si bien no hemos definido la medida de Lebesgue de manera rigurosa, pues ya sabemos que es una medida y que a cada conjunto o a cada intervalo le asocia su longitud. Eso es todo lo que requieren. Recuerden más o menos cómo le hicimos para probar que el conjunto de Cantor tiene medida cero. Pues bueno, para probarlo lo que hicimos fue usar la construcción o sea, la construcción misma que nos da el conjunto de Cantor, para ver que en cada paso cada vez nos acercamos más al cero. Ahora, en las cuentas en este caso se van a complicar y la medida no les debe de salir igual a cero. La medida les debe de salir estrictamente positiva. Y esa es la gracia de este conjunto, que estamos teniendo o estamos construyendo un ejemplo de un conjunto que es compacto, tiene interior no vacío, perdón, tiene interior vacío. Bueno, nada más con eso, ¿no? Tiene interior vacío y sin embargo tiene medida positiva. ¿Ok? Entonces esto es algo que van a hacer aquí. Igual les sugiero que si no les sale ir trabajando directamente con estos compactitos, traten de trabajar con el complemento. O sea, porque vean, el complemento lo están haciendo o bueno, aquí tenemos un intervalo abierto y aquí tenemos otros dos intervalos abiertos y aquí tenemos otros cuatro intervalitos abiertos. Todos estos son disjuntos, entonces podemos calcular directamente la medida del complemento, ¿no? O sea, si no les sale la medida de F alfa, pueden calcular la medida del complemento de F alfa. O sea, aquí ya nos está saliendo, o sea, ya estamos viendo qué forma va teniendo la serie, ¿no? O sea, nos va a salir una serie si sumamos todos los intervalitos numerables. ¿Ok? Eh, ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, supongo que sí. Entonces, acá lo dejo. Disculpen que me haya colgado un poco.